Estamos aprendiendo sobre el asunto de tener una buena raíz, tener una buena tierra. En la primera hora estuvimos hablando sobre los tipos de frutos que pudiéramos estar dando al Señor, frutos equivocados, frutos que quizás sesgadamente tú y yo no queremos dar, pero no es el fruto que a Dios le agrada. Y Dios es Dios y Él nos enseña que debemos amarle, a Él por sobre todas las cosas. Dios desea que tú y yo seamos los mejores hijos que podamos ser. Dios desea que seamos los mejores cristianos que podamos ser. Pero hay cosas que no los impiden. Este es nuestro tercer domingo yendo a través de Mateo capítulo 13 y viendo los tipos de tierra, los tipos de corazones, los tipos de reacción ante la palabra de Dios. Dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 13, en el versículo 1, dice la palabra de Dios. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Ahora, creo que está llegando una ruta, vamos a tratar de poner adelante lo más rápido posible a las personas. Y jóvenes, niños, sí, van a ir arriba lo más rápido posible. Sí, gracias, hermanos. Aquí adelante tenemos sillas, gracias. Aquí adelante tenemos sillas vacías. Ok, muy bien. Aquí adelante, vengan aquí adelante. Déjense guiar por los ujieres. Déjense guiar por los ujieres, aquí adelante hay sillas, gracias. Bien, mientras se van acomodando los hermanos, vamos a ir ubicándonos, para aquellos que aún no han llegado, al libro de Mateo capítulo 13. Y como les decía, estamos ya quizás culminando la serie de tipos de tierra, tipos de suelo, tipos de corazones y tipos de reacciones ante la palabra de Dios. Note que cuando venimos a la iglesia, no todo el mundo reacciona de la misma manera ante la predicación, la enseñanza y la exposición de la palabra de Dios. Amén. ¿Están aquí? No todo el mundo reacciona de la misma manera cuando vienen a la iglesia al escuchar la Biblia. El problema no lo tiene el predicador, el que expone o la persona que exponga, sea pastor, sea joven, niño, dama. El problema está en el corazón, en nuestro propio corazón. El corazón es el problema. El corazón es donde debemos tratar de solucionar lo que no anda bien para que la palabra de Dios pueda encontrar lugar en el corazón. Ya hemos visto sobre un tipo de tierra en donde la palabra de Dios cayó y no pudo entrar porque era dura. También vimos otro tipo de tierra en que la semilla no hizo lo que debía porque no había raíz. Hoy vamos a estar viendo sobre otro tipo de tierra y vamos a estar viendo sobre los espinos. Dice la Biblia una vez más en el libro de Mateo 13, versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba
en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. El versículo 7 es donde vamos a tener nuestro mensaje hoy. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Aquí encontramos otro tipo de tierra, el cual es un tipo de corazón, el tipo del corazón de una persona. La Biblia nos dice que habían espinos alrededor de esta tierra, o sea, alrededor de este corazón. ¿Sí me están siguiendo? Cuando la Biblia dice que cayó entre espinos, está sugiriendo quizás que podía ser que era una buena tierra, pero como estaba ocupada por espinos o por un cultivo silvestre, no se logró lo que Dios quería. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Dios quiere que nuestras vidas sean exitosas. Dios quiere que nuestras vidas sean prósperas. Dios quiere que nuestras vidas sean brillantes, que la gente allá afuera pueda verte a ti y decir: ¿cómo brilla esa persona? ¿Qué tienes tú en tu vida que yo no tengo? Número uno, quizás no tienen a Cristo, y al ver a Cristo en ti tengan un deseo de acercarse. Pero número dos, una de las cosas que tú y yo debemos tener para que nuestras vidas sean fructíferas, sean exitosas, sean poderosas espiritualmente hablando, es tratando con el corazón que cada uno de ustedes y yo tenemos. Quizás era una buena tierra, quizás ese corazón tenía una buena tierra, pero el problema era que ya esta tierra estaba ocupada con elementos y cultivos silvestres. La primera cosa que quiero que podamos notar está en el versículo 7 una vez más. Y parte cayó entre espinos. La primera cosa que vamos a ver son los espinos. Los espinos, y todos sabemos lo que son los espinos, ¿verdad que sí? No tengo por qué explicar tanto, todos sabemos lo que es una mata que tiene espinas. Pero los espinos se usan en la Biblia en una manera metafórica, en una manera simbólica o ilustrativa, en que las punzadas que dan cuando por equivocación las aprietas, ellas producen un dolor y una molestia. ¿Cuántos alguna vez se han haciéndose de jardineros y botánicos pincharon una mano aún con una mata de rosa? Y uno se pincha y dice: wow, no sabía que tenía eso. La primera vez que nosotros encontramos en la Biblia la palabra espinos, la encontramos en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 18. Cuando la Biblia dice que Dios le dijo a Adán que ahora la tierra no le iba a dar el fruto que él deseaba, sino que le iba a dar espinos y cardos. Espinas y monte, es que eso es lo que abunda, ¿verdad que sí? Deje de atender el porche que tiene tierra y al ratico ya tienes un montón de monte. Y uno dice: si así creciera la plata. Y a uno, ¿qué le importa el monte? Es que el monte, y según la Biblia, los espinos vienen siendo el resultado del pecado en la tierra. ¿Sí me están siguiendo? Antes que el pecado entrara en el mundo, espinos y cardos no se encontraban. Pero a razón del pecado, ahora el Señor le dijo: ahora no te va a dar lo que tú deseas, es espinos y son cardos, son montes lo que te va a dar la tierra. En los espinos, en ese texto, está hablando entonces del producto y la consecuencia del pecado sobre la tierra. Esos espinos, hermanos, son las mismas espinas y quizás peores que le pusieron a Jesucristo en la cabeza cuando Él fue a la cruz a morir por nuestros pecados.
Fueron los espinos del cual Dios habló en Génesis 3 como producto del pecado. Fueron los mismos espinos los que le pusieron los militares y los centuriones y los romanos cuando las tejieron y se las pusieron al Señor en una manera burlesca, en una manera escarnecedora. Se la pusieron al Señor en la cabeza diciendo: salve Rey, hincándose, hermanos, significando que el mismo Señor Jesucristo, al ver que el pecado entró en el mundo y empezó a producir espinos, es como si la Biblia nos dijera que el mismo pecado fue puesto sobre Cristo, y eso fue lo que pasó. Fue puesto sobre Cristo. Tu pecado y mi pecado fueron puestos sobre el Señor cuando Él fue a la cruz del Calvario. La Biblia dice que Juan el Bautista dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sobre Él, dice el Salmo 53, fue nuestra culpa, y Él fue el que conquistó nuestra paz. Cristo fue el que conquistó nuestro gozo. Por eso en la primera clase te enseñaba la importancia de no idolatrar, de no ser idólatra para con las imágenes. Sufrimos, hermanos, sufrimos mucho, y el evangelio y la causa de Cristo sufre mucho con una cultura de que se nos ha implantado de que tenemos que prender velas a las ánimas, de que tenemos que rezarle a María, de que tenemos que rezarle a José, de que tenemos que adorar a San Juan del Dinero, de que tenemos que adorar a San Judas Tadeo, de que tenemos que prender una vela al Arcángel Miguel. ¿Dónde dice la palabra de Dios que tú y yo tenemos que confiar o pedir o adorar a otra persona que no sea Dios? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo, no dice María, Cristo, no dice José, Cristo, no dice el Arcángel Miguel, Cristo, no dice San Judas Tadeo, Cristo, solo Cristo murió por nosotros en la cruz. Revisa bien tu Biblia a ver quién fue quien murió en la cruz. Revisa bien tu Biblia a ver quién fue quien dio su vida por ti en la cruz. Revisa bien tu Biblia a ver quién fue el que fue coronado de espina en la cruz. Revisa bien tu Biblia a ver quién fue quien quiso dar su vida por ti. Revisa bien tu Biblia y verifica que fue el mismo Dios que vino a este mundo a morir por nosotros. ¿Sabe por qué tuvo Dios que venir? Porque no había más nadie que podía hacerlo. Las demandas de Dios son muy altas y solo Él pudo hacerlo. Perdóname, pero es lo que la palabra de Dios dice. Las espinas no solamente habla de lo que Cristo hizo por nosotros. Sobre Él fue puesta la carga, el gran peso del pecado. Y la Biblia dice que con la sangre preciosa de Jesucristo, la culpa será quitada de cualquier pecador. Cristo dio su vida en la cruz, fue sepultado, pero al tercer día Cristo resucitó. Y se fue vivo, se fue visible y se fue corporalmente al cielo. Y ahora Cristo está en el cielo. En el trono del cielo hay un rey y se llama Cristo. A Él hay que orar, a Él hay que buscar, y solo Él nos puede ayudar, y solamente Él nos puede salvar. Él fue el que fue el salvo por nosotros. Ven hoy. La pregunta hoy no es si eres de alguna religión. La pregunta no es si eres católico, la pregunta no es si eres evangélico, la pregunta no es si eres bautista, la pregunta no es si eres adventista, la pregunta no es si eres testigo de Jehová. Al fin del día ninguna de esas religiones pueden hacer algo ni por ti ni por mí. Nunca han podido hacer nada por nadie y nunca podrán hacer nada por nadie. Las religiones son inventos de los hombres. Ese pastor está loco. No, loco no, loco estamos tú y yo en creer que una religión nos lleva al cielo.
Cristo no vino a traer religión. ¿Dónde están los católicos en la Biblia? ¿Dónde están los evangélicos en la Biblia? ¿Dónde están los testigos de Jehová en la Biblia? ¿Dónde está tu religión? ¿Dónde está mi religión en la Biblia? No la encuentras. ¿Sabe por qué? Porque Cristo no vino a traer religión, vino a traer salvación, vino a traer una relación con Dios, porque el pecado rompió nuestra relación con Dios en Génesis capítulo 3. Ahora tú y yo estamos perdidos. Ahora tú y yo no podemos ir al cielo porque somos pecadores, somos culpables. Por eso Cristo tuvo que venir y Él pagó por nosotros. Si tú hoy vienes a Él y le dices: Señor, perdóname mis pecados, Señor, salva mi alma, lávame con tu sangre, yo no me quiero ir al infierno, yo no me quiero perder, yo quiero irme al cielo. El Señor Jesucristo dice: claro que sí, tú solamente pídemelo, invítame a entrar en tu corazón, recíbeme como tu Salvador personal. Y si tú lo haces con fe, déjame decirte, dice el Señor, que todo aquel que viene a mí, yo no le echo afuera. Más bien el Señor dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Amén. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Cuando hablamos de espinos, hermanos, estamos hablando de una planta con espinas que ahoga y mata cualquier otra planta y cualquier cosa que se atreva a meterse entre ellos. ¿Quién puede meter la mano entre espinos? Nadie quiere hacer eso. Por eso los espinos parece que en una manera maligna lo que hacen es defender un lugar. En el caso de nuestro corazón, ocasionan muchos problemas. En el libro de Proverbios 24:31 dice la Biblia que había un hombre que era bien flojo y no atendió la vida de su plantación, de su jardín, de su terreno. Y dice la Biblia que ortigas y espinos crecieron. Los espinos son evidencia de una planta que ahoga y mata plantas que tienen el deseo de ayudar. Los espinos crecen muy rápido. Por eso hay que atenderles rápido y eliminarlos rápido. Porque si no van a ahogar todo lo que Dios quiere poner en nuestras vidas. Cada vez que usted viene a la iglesia, el sembrador, la Biblia es lanzada. Dios, el Espíritu Santo de Dios, agarra la palabra de Dios y la lanza. Te das cuenta cómo hay diferentes tipos de reacciones. Algunos salen llorando de la iglesia, otros salen riéndose y gozosos, otros salen peor que como entraron, otros ni siquiera parece que estuvieran vivos, parecen momias, parecen inertes. ¿Sabe por qué? El problema no lo tiene la Biblia, el problema no lo tiene el predicador, el problema está en nuestro corazón, que está duro y no tiene raíz. Y en cierta manera nos hemos descuidado de nuestra propia vida, no hemos atendido nuestra vida, hemos descuidado el corazón y algo llamado espino se nos hizo crecer. Ahora cuando el sembrador lanza su semilla, por eso no hay resultados en nuestras vidas. Claro que así es. Claro que está bueno, hermano. No solamente los espinos, sino mira lo que dice el versículo 22 del mismo libro de Mateo 13. Ahora Cristo está explicando qué son los espinos. ¿Qué son esos espinos? Yo me estoy mirando el corazón, pastor. Usted está predicando, pero usted está como medio loco, pastor. Porque yo me estoy mirando el corazón y hasta me lo toco y no me puya. Versículo 22. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero ¿qué dice? Pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace ¿qué, hermanos? Ahora yo te hago una pregunta. Ahora el Señor cambia la palabra espino, ¿por qué? Por dos palabras, afán y riqueza. Por eso cuando te toca no te puya, porque no es un espino literal. Los espinos en el corazón, según el Señor ahí, es afán y las riquezas. Los espinos son comparados aquí con el afán y las riquezas, el engaño de las riquezas en este mundo. El afán y las riquezas, según este texto, pueden ahogar y eliminar o hacer infructuosa los intentos que Dios quiere hacer en favor nuestro.
Cada vez venimos a la iglesia, el Señor quiere usar nuestras vidas, el Señor quiere sembrar en nuestras vidas lo mejor para cosechar lo mejor de nosotros, pero nada ocurre, nada pasa, porque nuestro corazón está lleno de espinos, o sea, está lleno de afán y lleno de un gran excesivo amor por las riquezas de este mundo. La palabra afán es la palabra distracción. La palabra afán es la palabra que estoy bien distraído por otras cosas, o sea, estoy ansioso. La palabra ansioso significa un estado de agitación o de inquietud del ánimo. Quiere decir, hermanos, que hay gente así, afanada. Está distraída, no puede tener el control de algo o la atención, mejor dicho, porque están distraídos, están ansiosos. Afán y ansiedad van de la mano, y la ansiedad es ese estado de inquietud del ánimo. Había gente que por lo menos la llamada que tú le hiciste le produjo gran ansiedad. Este estado de angustia y de temor que acompaña muchas enfermedades. Dios dice que por nada debemos estar afanosos. ¿Por qué? Porque Dios sabe que estar afanado, ansioso por algo, puede traer una enfermedad. La ansiedad suele ser una secuela de la depresión. Gente deprimida, gente ansiosa, gente preocupada en exceso. El afán, hermanos, ofende a Dios. Tener un corazón lleno de espinos es tener un corazón que no le permite a Dios obrar en nuestras vidas. O sea, tener un corazón lleno de afán, de ansiedad y amor por este mundo, por las riquezas de este mundo. Eso es tener un corazón, hermanos, que no permite que Dios obre en el corazón de cada uno de nosotros. El afán ofende a Dios. Mira lo que dice en el mismo libro de Mateo, pero el capítulo 6. Mateo capítulo 6, mira el versículo 25, por favor. Mateo capítulo 6, versículo 25. Dice: por tanto os digo, no os afanéis. O sea, no estés preocupado. Dice la Biblia, por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento o el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en granero, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dice la Biblia que somos superiores en importancia, superamos en importancia a las aves. Y dice el versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane o se preocupe, añadir a su estatura un codo? O por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Sabe por qué no nos tenemos que preocupar? ¿Sabe por qué no nos tenemos que afanar? ¿Sabe por qué no tenemos que vivir una vida llena de ansiedad? Porque nuestro Padre celestial sabe que tenemos necesidad de cada una de esas cosas. Él sabe que quizás no tienes nada para almorzar hoy, pero un milagro va a ocurrir. Debes creer en Él, debes creer que Dios va a hacer algo. Dice la Biblia, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué vestiremos. Interesante cómo dice la Biblia en el versículo 30, cómo termina: no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Afanarnos, preocuparnos, estar ansiosos por qué comer, por qué beber, por qué vestir, ofende a Dios. ¿Por qué? Porque le dice a Dios que tú no confías en Él. ¿Por qué? Porque le dice a Dios que tú no crees que Él puede hacer algo a tu favor. ¿Tú crees que Dios es bueno? Amén. Demuéstraselo. ¿Cómo? No afanándote. El afán ahoga todo lo que Dios quiera lanzar en tu corazón. Mira Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, ya nos vamos, hermano. Cambia esa cara, hermano, sí, Dios va a ayudarte, no te preocupes.
Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6 dice la Biblia: por lo demás, hermanos, estoy en el 8, versículo 6. Por nada estéis afanosos, o sea, preocupados, si no sean conocidas vuestras, ¿qué, hermanos? Peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Ahora es como si Dios dijera: te cambio tu preocupación, ¿por qué? Por oración. ¿Sí o no que siempre estamos preocupados, pero nunca estamos orando? Dígalo. Yo te pregunto, ¿cuánto oras por esa preocupación? Y la respuesta es muy probable, es nunca. Lo hacemos al revés, hermano. Quitamos la oración por afán. Dios dice: no, quita el afán por oración. ¿Estás preocupado? No está bien. Significa que no estás descansando en Dios. Significa que no estás teniendo fe en Dios, de que Dios puede hacer algo, que Dios puede ayudarte en esa necesidad. Y mira cómo termina el versículo 7, o mira el versículo 7, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando uno no se afana y hace caso a Dios, y Señor, no hay comida, no hay vestido, no hay bebida, pero ¿sabe qué? Yo soy más valioso que los pájaros, tú lo has dicho, y tú dijiste, Señor, que no debo carecer de fe. Tú dijiste, Señor, que tú tienes cuidado de los pájaros, más vas a tener de mí. Y tú dijiste, Señor, que tú sabes todas mis necesidades. Pues entonces lo que yo voy a hacer es que me voy a poner de rodillas y te voy a decir: Señor, no confío en más nadie sino en ti. Yo quiero ver la maravilla que tú vas a hacer. No sé cómo lo vas a hacer. La Biblia dice que hay que hacerlo así. Yo no sé cómo funciona, pero eso funciona. Señor, por favor, ayúdame, provéeme. Amén. Y usted se levanta, hermano, y usted vea cómo Dios va a obrar. El afán y la ansiedad destruyen a la gente emocional, espiritual y físicamente. Gente que hoy en día está sufriendo de un cáncer, y Dios nos guarde a todos. Gente que está sufriendo de enfermedades, problemas en el colon, problemas de gastritis, problemas en el estómago, problemas en los huesos, Hoy en día estamos sufriendo de mucha gente, jóvenes con tensión, con la tensión disparada. Y uno dice: ¿qué pasó? Ansiedad, estrés, afán. Nadie descansando en Dios. Cuando tenemos un corazón lleno de espinos, tenemos un corazón lleno de afán, pero también tenemos un corazón que no le permite a Dios obrar. Dice la Biblia: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El afán y las riquezas son ataques de este mundo hacia nosotros, para que tú y yo no confiemos en Cristo. Mira Primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10. Dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La Biblia dice que la raíz de todos los males es tener un amor excesivo por el dinero. Cuando uno tiene un amor excesivo por el dinero, hay gente que dice: sin dinero soy nadie. La Biblia dice que cuando tenemos amor por el dinero así, nos hace extraviar de nuestra fe y nuestras creencias. Y luego dice: fueron traspasados de muchos dolores. Tú no tienes idea del dolor que le pasa a la gente que por dinero hace cualquier cantidad de cosas. Gente por dinero mata. Gente por dinero engaña. Gente por dinero se echa de enemigo su propia familia. Y son traspasados luego de muchos dolores. Gente por dinero pierde su hogar. Gente por dinero pierde su esposa, su esposo.
Gente por dinero pierde sus padres. Son traspasados luego de muchos dolores. El afán y las riquezas, hermanos. Dice la Biblia, regresa conmigo allá al libro de Mateo 13. Número 1, ya vimos lo que son las raíces, los espinos. Número 2, ya vimos el afán y las riquezas. Pero número 3, mira el capítulo 13, versículo 7. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron. ¿Y qué dice? La ahogaron. Y luego dice el 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, de este mundo, y el engaño. La palabra engaño es la falsa impresión. Cuando alguien ve el billete de 100, la falsa impresión que puede causar el dinero en nuestras vidas. Ahora, yo no estoy satanizando ni demonizando el dinero. Fuimos a una iglesia en donde nos dicen que el dinero es malo, es feo. No, nunca he dicho eso. Es amar excesivamente el dinero. Porque cuando la gente ama excesivamente el dinero entonces está desplazando a Dios del corazón de esa persona. Es un espino que ha desplazado y no deja que Dios entre y se entronice en nuestro corazón. Y el engaño de las riquezas. Ahogan ¿qué? La palabra y se hace infructuosa. Un corazón lleno de espinos es un corazón lleno de afán y de un excesivo amor por las riquezas, un excesivo amor por el dinero. Es un amor que desplaza a Dios, incluso no deja entrar a Dios, no puede entrar. Y cuando la semilla logra entrar, ¿sabe qué hace el espino? Ahoga. Y por eso esa semilla no puede producir fruto. Dios quiere que tú y yo produzcamos fruto. ¿Por qué no lo hacemos? Número 1, posiblemente el piso de nuestro corazón está muy duro. Lo vimos hace 2 domingos. Número 2, posiblemente no hay raíz. Número 3, puede que haya espinos. Por eso no damos fruto. Número 3, quiere decir que esa semilla se vuelve infructuosa. Cuando dice infructuosa, está diciendo que se vuelve estéril. Todo lo que caiga en un corazón que está lleno de espinos, todo lo que caiga y todo lo que Dios quiera hacer en un corazón lleno de espinos, se va a volver infructuoso, no va a salir nada, no va a producir ninguna hierba, no va a producir ningún árbol, no va a producir ningún fruto porque está atascado, está atestado de ese espino. Se vuelve estéril. Cuando está hablando de que está infructuosa, es que se vuelve vacía, se vuelve sin fruto. Hay buenos cristianos hoy sentados aquí, ¿sí o no? ¿Tú crees que eres un buen cristiano? Pues yo creo que tú eres un buen cristiano. Hay buenos cristianos sentados aquí, hermanos, pero están atascados, están aferrados, sin poder ir más adelante, sin poder dar fruto, sin poder dar una evidencia real de que aman a Dios. Hay buenos cristianos en esta iglesia, hay cristianos que aman a Dios, pero el asunto no es que seas bueno, el asunto no es que ames a Dios, el asunto es que has permitido que en tu corazón germinen y salgan los espinos. Por eso ahora no avanza, por eso ahora no continúa, por eso ahora no pasas al altar, por eso ahora no hay lágrimas, por eso ahora no podemos darle a Dios lo que Él desea que le demos, porque hay espinos. Nos hacemos infructuosos. Mira lo que dice el libro de Hebreos, por favor, estamos terminando el libro de Hebreos. Síganme por favor, el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce ¿qué? Hierba, ¿qué? Provechosa. Dios quiere que tú permitas que su lluvia caiga en tu tierra
y que sea una tierra como provechosa. Y aquellos por las cuales es labrada, ¿recibe qué, hermanos? ¿Recibe qué? Dios quiere bendecir tu vida, ¿sí o no? Claro que sí. Pero ¿por qué no la bendice? Versículo 8. Pero la que produce espinos y abrojos, ¿qué dice? Es reprobada. Está próxima a ser maldecida. Y su fin es ser quemada. Dios no desea que en tu corazón haya espinos. Dios desea que tú tengas un corazón que reciba la lluvia y que puedas producir hierba provechosa para que otros puedan seguir labrándola y tú puedas recibir bendición de Dios. Pero si nos mantenemos tercos, si nos mantenemos más bien abonando y nos mantenemos más bien regando los abrojos y los espinos, vamos a terminar siendo reprobados, sin fruto, sin ser usados, y aún dice la Biblia, maldecida a fin de ser quemada. Aquí se nos está advirtiendo es contra la dureza del corazón, que se hace inconcebible ya el arrepentimiento. Señor, por favor, no me maldigas. Señor, por favor, no me repruebes. Señor, por favor, que mi fin no sea quemado. Y Dios dice que no quiero reprobarte, es que no te quiero quemar. El problema es que ya tu corazón, por tanto espino, te ha cerrado y te has endurecido en tal manera de que ya no hay arrepentimiento en la vida de la gente. El libro de Hebreos está hablando de eso, de judíos que se regresan a lo que antes hacían. Y por más que el Señor envía su lluvia, y por más que el Señor envía su semilla, y por más que el Señor quiere bendecirte, ya el corazón se llenó de espino y ya el corazón no está listo para un arrepentimiento. No sé si me está siguiendo, hermanos. Pero yo no quiero que el Señor encuentre en mi vida un corazón que ya no tiene oportunidad para arrepentirse. La tierra que produzca buen fruto va a recibir el cuidado de Dios esmerado. Amén. O yo quiero que Dios venga todos los días a mi vida y encuentre un corazón sin espino y que Dios diga, voy a venir cada día a tu vida y voy a abonar tu corazón y voy a cortar lo que no esté bien y yo voy a esmerarme en agarrar tu corazón y mantenerlo bien bonito. Pero un corazón, hermanos, pero el que produce espino, Dios dice, está pronto a ser quemada, está fina a quemarse. Cuando un buen agricultor quiere lanzar su semilla, él primero tiene que replantear la tierra, él primero tiene que verificar cómo anda el corazón. ¿Tú crees que un buen agricultor que ha pagado dinero por su semilla y ha pagado por el pesticida, el insecticida, ha pagado por el riego, por el agua, ha pagado por el abono? ¿Sí me están siguiendo? Ha pagado por todo, va a venir a lanzar su semilla a un terreno donde hay pura espina? Yo creo que no. ¿Qué va a hacer el buen labrador? El buen labrador dice, esta semilla vale mucho, y si esta semilla vale tanto, y el pesticida, y la tierra, y el agua, y el trabajo, y los obreros, ¿sabe qué, obreros? Vengan acá, vamos a sacar las espinas y vamos a echarla y vamos a quemarla. Dios va a dar un buen trato a nuestro corazón cuando tú y yo queramos tener un buen corazón. Él no está obligado a darme un buen corazón porque Él es agresivo. No, yo debo tener un mejor corazón. Yo debo querer que ya no haya espina en mi corazón. Y luego que el buen agricultor saca las espinas, ¿sabe qué hace? Las lanza y las quema. ¿Y sabe qué ahora puede hacer el agricultor? Empieza a lanzar otra vez. Eso significa, voy a comenzar de nuevo. Permítale a Dios hoy que Él hoy queme en tu vida ese espino. Permítele a Dios, Señor, hay espinos, hay afán, hay exceso, amor por el dinero. Sin dinero soy nadie, el dinero te ha desplazado. Ay, me preocupo pero por todo, unos dolores de cabeza, ¿no?
dolores en los ojos, yo estoy muy afligido. Señor, ven hoy y quema eso. Quema eso, porque me hace daño. Me está haciendo infructuoso ser así. Quiero ser productivo. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 15, ya estoy terminando esto y nos vamos. Juan capítulo 15. Mira lo que dice el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Dios quiere limpiarte y que tú continúes dando fruto. Dice el versículo 4. Mira la primera palabra del versículo 4. ¿Cuál es? Alguien que me esté siguiendo. Sé que perdí ya muchos, pero permanecer. ¿Permanecer en quién? En mí. Y yo en vosotros. Mira el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que ¿qué? Permanece en mí. Mira el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Versículo 16. Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros. Y os he puesto para que llevéis, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. La clave para dar un buen fruto, la clave, hermanos, para continuar dando al Señor, porque la Biblia dice que esa semilla cayó, pero la semilla no dio fruto porque el afán la ahogó, el espino la ahogó. Dios quiere que demos fruto, pero la clave para dar fruto, hermanos, es que nosotros permanezcamos en Él, para que Él nos limpie, para que Él nos ayude a llevar fruto. Dios quiere usarnos. Dios desea que obremos para Él. Te pregunto, ¿cómo están los espinos en tu corazón? Si en tu corazón esta mañana hay espinos, déjame decirte, muy poco de lo que Dios quiere hacer va a ocurrir, porque los espinos van a ahogarlo. Señor, háblame. Dios no me habla, que hay espinos. ¿Cómo está tu afán? ¿Cómo estás con el afán y la ansiedad? ¿Cómo está tu corazón en cuanto a esto de amar excesivamente el dinero? ¿Cómo están tus frutos para el Señor? Determine hoy que usted reconoce, si es así, usted reconoce, mi corazón hay espinos, hay afán. Determine hoy que usted va a decirle, Señor, ven hoy como el agricultor, saca el espino y quémalo. Hoy decido confiar en ti, ser un cristiano fructífero. Si tú se lo pides, Él te lo va a dar. Pero Él quiere que tú quieras hacerlo. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada. Vamos ahora.